Saluditos y bienvenidos. Hoy vengo a cumplir peticiones y voy a preparar esta gelatina con leche, que es sin leche evaporada, sin crema de leche, sin leche condensada. Para comenzar necesitamos una taza o 250 mililitros de agua muy caliente y en ella vamos a disolver un sobre de gelatina, en este caso sabor a frutos rojos, de 40 gramos. Y debemos disolver hasta que no quede absolutamente nada de grumos. Y si en tu país la gelatina viene en otra presentación, no te preocupes, que vas a ver que esta receta no requiere mayores modificaciones, así que también la vas a poder hacer. Y ya te lo voy a decir más adelante. Una vez disuelta la gelatina en su totalidad, debemos dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Y es muy importante que la dejes enfriar para poder agregar la leche, la cual también debe estar fría. Y en este caso estoy utilizando leche entera, una taza o 250 mililitros. Seguidamente vamos a mezclar hasta que se integre muy bien, hasta obtener una mezcla completamente homogénea. A continuación te voy a mostrar qué ocurre si agregas la leche cuando la gelatina aún está caliente. Fíjate en la parte superior izquierda de la paleta cómo se ven unos puntitos por allí, se ve que está como turbio, como separado. Esto ocurre por la grasa de la leche. Entonces, cuando estamos utilizando por lo menos leche entera, yo no lo he hecho con otro tipo de leche, es importante dejar que se enfríe a temperatura ambiente la gelatina cuando le agregas el agua caliente para que te pueda quedar de esta manera como estás viendo en pantalla. Y lo siguiente que haremos es vaciar la gelatina en un recipiente que tenga capacidad mínima de 1,1 litros porque luego voy a preparar otra gelatina. Debes tener en cuenta cuánta gelatina vas a preparar. Y la vamos a llevar a refrigerar al menos 4 horas o hasta que cuaje. Inicialmente yo no pensaba desmoldarla, por esa razón no engrasé este recipiente. Y una vez mi gelatina de frutos rojos con leche cuajó, comencé a preparar otro sobrecito de gelatina, en este caso sabor a cereza, tal cual las indicaciones del fabricante. Disolví el sobrecito en una taza de agua muy caliente o 250 mililitros y luego le agregué una taza de agua muy fría o 250 mililitros. De igual manera vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente para poder verterla sobre la gelatina de frutos rojos con leche. Y como está fría, no va a derretir la gelatina de abajo. Sin embargo, debemos agregarla así poco a poco, colocando en este caso la paleta para que no caiga de golpe. Y vamos a llevarla a refrigeración. Mínimo 4 horas, pero yo la dejé toda la noche. Finalmente, este es el resultado de este postre de gelatina súper económico, súper fácil y que queda muy rico. Así que te invito a que lo prepares. Tal como estás viendo en pantalla, estoy pasando una espátula por todo el borde del recipiente. Esto es para poder desmoldarlo, ya que no engrasé el recipiente previamente. Y listo, le montamos un plato encima y en un solo movimiento le damos la vuelta y ya vas a ver cómo se desmolda. Se puede desmoldar, pero no va a soportar muchas horas fuera del refrigerador, sobre todo si vives en clima caliente, porque estamos preparando la gelatina tal cual las indicaciones del fabricante. Entonces, si en tu país viene de 80 gramos para prepararse en 1,5 litros, simplemente vas a sustituir el agua fría por leche entera, es decir, 750 mililitros de agua caliente y 750 mililitros de leche. Y como ves, es muy fácil, entonces te invito a que lo hagas, también a que toques en cualquiera de las tarjetas que aparecen en pantalla para que puedas disfrutar de esos videos. Suscríbete, regálame un me gusta, un comentario, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.